manos de Dios para pedir que Él nos dé la sabiduría que necesitamos para poder entender su palabra. Padre, te damos muchas gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad nuevamente que nos das de reunirnos y también de poder entender, de poder reflexionar en lo que está escrito en tu palabra. Creemos que tu palabra, Señor, es la verdad y con ella nos acercamos con toda la reverencia, con todo el respeto y con toda la seguridad que tu palabra nos da para nuestra vida. Pedimos que obres con poder en este tiempo para que este propósito se pueda cumplir, que podamos entender, que podamos ver lo que tu palabra tiene para nosotros, ver cuál es tu voluntad, para así obedecerte y aplicarla en nuestra vida. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y amén. En estas últimas semanas hemos estado estudiando y haciendo mucho énfasis en algunas de las enseñanzas que hemos tenido, en la diferencia entre lo que es practicar una religión y tener una relación personal con Dios. En el día de hoy vamos a ver a la luz de la palabra de Dios el contraste entre lo que la Biblia enseña acerca de lo que debe ser el verdadero evangelio y lo que lamentablemente hoy en día se está enseñando. Vamos a tomar un pasaje principal en el libro de Hechos, de los cuales pues extraeremos las enseñanzas que los apóstoles dieron a los judíos y a los gentiles, y estas historias que describe el libro de Hechos fue lo que dio inicio a lo que conocemos como la iglesia primitiva. Vamos a mirar cuáles son los principios y los aspectos que están incluidos, que deben estar incluidos dentro de la predicación del evangelio, y el resultado que eso tuvo y debe tener en la vida de las personas. Es importante para nosotros poder tener el discernimiento entre lo que es lo falsificado y lo real, porque nosotros los creyentes también, no solamente los no creyentes, sino los creyentes, estamos expuestos a doctrinas e imitaciones del evangelio verdadero. Por eso es necesario que estemos muy alertas, muy atentos, y pues sabemos que hay personas que realmente están buscando sinceramente la verdad, pero no la están buscando donde debe ser, que es en la palabra y en la obra de Jesucristo. Hay personas que están siendo engañadas y también asaltadas en su buena fe. Nosotros como creyentes tenemos que estar preparados para nosotros mismos y también para otras personas que necesiten ayuda en este mundo confuso. Les invito a mirar inicialmente un video en donde por ustedes mismos se van a poder dar cuenta de lo que estamos viviendo. Ahora vamos a guardar silencio. ¿Cuántos saben que hay una voz espiritual que habla en los billetes? Quiero que va a poner su billete en su oreja. Quiero que va a poner su billete en su oreja. Y vamos a oír hablar a los billetes. No se rían, el reino de Dios es sobrenatural. Ahora quiero que guarden mucho silencio porque habla muy suavecito. Si hay gente hablando, riéndose, ya no va a oír, usted tiene que oír.
Los príncipes de Israel, dice la palabra de Dios, los príncipes de Israel fueron los primeros en traer sus tesoros para que el templo se edificara. Y porque los príncipes sembraron y pusieron sus tesoros, amén, el resto del pueblo trajo hasta que dijo, ya no den más. Aleluya. Voy a llamar ahorita únicamente a los que van a golpear la cara de Mamón con $1000. Hay gente que lo tiene. Y Dios te ha puesto eso, no es tuyo, es de Dios. Y te lo ha puesto para golpear esta noche la cara de Mamón. Si no los tienes aquí, toma uno de los sobres. Tenemos aceite. Nevi, tenemos aceite. ¿Alguien tiene aceite? Pásame los sobres. Dame tu sobre. Hermanitos que trajeron sus primeros, toma un sobre también. Los que trajeron primero los $1000. ¿Dónde están? Mis hermanos, ven rápido. Pásame el aceite. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo tomo este aceite, símbolo de tu Espíritu Santo, y decreto que tu unción para establecer, unción apostólica, para establecer columnas financieras sobre esta nación, es que tomaran el baluarte de Dios para vencer a Mamón, para repartir las riquezas del reino, venga sobre ellos, en el nombre de Jesús. Ahora sí, toma el sobre. Los de 500 se ponen acá y los de 1000 acá. Cheques. Pero eso no vale $1000 ni $500. Entonces espérate tantito porque todavía no estoy llamando eso. Esto no es nada. Algunos están asustados. Esto no es nada. ¿Cuántos se vieron ayer haciendo cheques de $100,000? ¿Los harán? Cuando puedes. Cuando puedes. A Nelly o a quien se le entrega. Tú apunta todos tus datos y la organización se encarga. Vamos a hacer cosas muy poderosas. Amén. $1000 no es nada. Llegará el día en que usted estará firmando $100,000. Le voy a estar llamando a los que quieren dar $10,000. Así que no se asuste. Que Mamón le está diciendo, asústame. ¡Cabrón, tanto dinero! No, en la casa de mi padre hay millones, hermano. Esto es dinero de bolsillo para mi padre. Yo le da una palabra a mi esposo y le dice, ¿cuál es el precio de la libertad financiera? Levante sus manos al cielo.
Pasen esos sobres para acá, pasen los de manos en manos. Esto no sirve para nada, mi amor. Usted necesita, ¿quién es esto? Gisela. Usted necesita poner su dirección, su teléfono. Esto no es íntegro, hay que hacerlo con íntegro. Ah, ya puso el cheque, no es promesa, perdóname. Bueno, entonces, ¿cómo les pareció? Esa es la realidad, pero no queremos tanto enfocarnos en lo que está sucediendo aquí con esta persona, sino queremos más bien enfocarnos en qué es lo que Dios quiere. En esta iglesia, si se le puede llamar así, hay un énfasis en esa enseñanza en el dinero. Ese es el énfasis. Es cierto que el dinero es necesario, claro. Es cierto que nosotros tenemos que ostentar para poder sostener la iglesia, porque somos nosotros quienes sostenemos la iglesia. Pero ya que hay un sobreénfasis en el dinero, y eso no es el evangelio, eso no es lo que Dios quiere que el hombre conozca y que el hombre sepa. Yo los invito a que hablamos en el libro de Hechos, el capítulo 2, versículos 22 al 24, y vamos a ver qué contraste y qué diferencia. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Vamos a mirar el contraste de lo que habla el libro de Hechos acerca de lo que debe ser la predicación del Evangelio. Hechos capítulo 2, versículos 22 al 24. Dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Sepa, vamos ahora a saltar al versículo 36 hasta el 47, 36 al 47, ahí mismo de Hechos capítulo 2. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es uno de los pasajes que habla acerca de cómo era la predicación en la iglesia primitiva. Podemos encontrar muchos pasajes más, pero yo quise extraer si ustedes leen el libro de Hechos, pueden encontrar hasta 10 situaciones en las cuales, o más de 10 escenas en donde se está predicando el evangelio de esta manera. Pero en este específicamente, yo observé 7 cosas fundamentales que debe contener la predicación del evangelio. Tendré por favor la diapositiva para ver cuáles son las cosas que la diapositiva es la primera. Tiene la diapositiva. Esas son las 7 cosas. ¿Cuál es el fundamento del evangelio bíblico? La victoria, el poder y la autoridad del Señor Jesucristo, el mandato de Dios, la respuesta del hombre, el resultado para el hombre y el testimonio de arrepentimiento y fe. Y por último, la vida en comunidad. Eso es lo que en resumen narra la predicación del evangelio de los apóstoles. El fundamento del evangelio bíblico es lo que dice el pasaje que acabamos de leer, que es el fundamento del evangelio bíblico. Eso debe ser lo primero, la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz, su muerte y su resurrección. Esa es la esencia del evangelio. Esa es la esencia de la palabra de Dios. El hombre en su estado natural es enemigo de Dios por naturaleza, por su pecado. Eso es lo que dice la palabra. Y necesita una forma de reconciliarse con Dios. El hombre no puede hacer nada humanamente para poder restaurar esa comunión con Dios. Pero la obra del Señor Jesucristo en la cruz consiguió la redención del hombre con Dios. Pero hoy en día no se tiene en cuenta la palabra pecado. No se habla del pecado, porque hablar del pecado es incomodar a las personas. Y por eso se le han dado otros nombres al pecado: errores, debilidades, pero la palabra de Dios habla acerca de pecado. Y se ha menospreciado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y yo creo que la razón por la cual se ha menospreciado y no se ha valorado el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz es que nos creemos lo suficientemente buenos como para no merecer el favor de Dios. O creemos que podemos alcanzar el favor de Dios a través de nuestras propias obras, a través de nuestros propios méritos y a través de nuestras propias capacidades. Eso va totalmente en oposición a lo que dice la palabra de Dios en el Evangelio. El hombre está tratando de hacer las cosas por sus propias capacidades y no lo que Dios puede hacer. Es un punto de vista humanista en donde el hombre es quien puede todo, hasta para ganarse el cielo. El segundo aspecto es la victoria, el poder y la autoridad del Señor Jesucristo. Eso debe estar contenido en el mensaje evangelístico. El Señor Jesucristo resucitó porque Dios el Padre lo levantó de la muerte. Y además Dios lo ha hecho Señor. Vamos a leer ese pasaje que está ahí en Efesios capítulo 1, 19 al 23. Efesios 1, 19 al 23. Dice,
Efesios 1, 19 al 23. Y cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es el Señor. Dios lo ha hecho Señor. Cuidado con los evangelios donde hay otro Señor. En este ejemplo que acabamos de ver en el video, había otro Señor. ¿Saben cuál era el Señor? El Señor dinero. Ese era el Señor. La Biblia dice que el Señor Jesucristo es nuestro Señor. Él es quien tiene toda la autoridad. Y a veces uno mismo también es su propio Señor. Porque uno puede decretar lo que va a suceder. Uno puede declarar lo que le pueda suceder a uno o lo que le puede suceder a otras personas. Entonces, uno mismo también es su propio Señor. No es lo que dice la palabra. Veamos la siguiente diapositiva. El siguiente elemento que podemos ver es la respuesta del hombre. Está la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El hombre en su estado natural es pecador y está apartado de Dios a causa de su pecado. No puede tener comunión ni relación con Dios, pero Dios espera una respuesta del hombre por ese sacrificio del Señor Jesucristo. ¿Qué sucedió en este pasaje que leímos cuando los varones israelitas escucharon el mensaje de Pedro? Dice que se compungieron de corazón. Esto es lo que Dios quiere hacer en la vida del hombre. Cuando el hombre entiende que es pecador y que necesita un Salvador, la palabra tiene que llegar a lo más profundo del ser interior de la persona, de tal manera que pueda afectar todo su ser, su corazón, su mente. La respuesta desde el corazón es lo que hace que la persona está segura que está tomando realmente una decisión genuina. No se puede basar una decisión solamente por un impulso, hacer una oración de fe solamente por un impulso, o alguna manera de intentar sacar provecho de Dios. Por ejemplo, buscar a Dios para que me ayude con un trabajo, buscar a Dios para que me cure de una enfermedad, buscar a Dios para que restaure mi relación de pareja, pues lo cual es totalmente válido. Se puede buscar a Dios para todas esas cosas y seguramente que Dios va a obrar en eso, pero va mucho más allá. Va mucho más allá. Debemos buscar al Señor desde nuestro corazón. Esas circunstancias que acabo de mencionar son circunstancias totalmente válidas y que pueden ser usadas por Dios para que nosotros podamos acercarnos a Él. Pero lo que Dios quiere es que nosotros nos demos cuenta que somos pecadores y que necesitamos a su Hijo Jesucristo para poder tener una relación con Él. Los varones israelíes, cuando escucharon el mensaje, se compungieron de corazón, se entristecieron. Hubo algo en su vida que hizo que respondieran al mensaje. Pero no solamente se quedaron allí, no solamente se entristecieron, sino que se hicieron una pregunta. La pregunta que se hicieron, ¿cuál fue? ¿Qué haremos? Esa fue la pregunta que ellos se hicieron. ¿Qué haremos? Esa es la pregunta que todo hombre debería hacerse ante la realidad del pecado y de la obra de Jesucristo en la cruz. Fue la pregunta que se hicieron los varones israelitas. Y hay muchas preguntas que uno hoy en día se hace. Muchas preguntas nos hacemos hoy en día.
¿Qué será, por ejemplo, de mi futuro y de mis hijos? ¿Cuánto dinero tendré que aportar para poder llegar a una pensión? ¿Será que después de tanto trabajo podré alcanzar una pensión? ¿Qué haré para poder ser más exitoso en la vida? Son preguntas, y de pronto no todas las preguntas son preguntas ilegítimas. Pero la pregunta más importante es ¿qué hacer en respuesta a lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Cuando yo entré a la iglesia, recuerdo que una de las cosas que me dijeron cuando estaban enseñando el estudio básico, me dijeron, hay dos decisiones más importantes en tu vida que debes tomar. La primera decisión más importante en tu vida es responder al Señor Jesucristo en obediencia y fe. Y eso se dio enseguida, porque entendí mi condición de pecador. Y la segunda es con quién me voy a casar. Esa se demoró un poquito más, pero llegó, afortunadamente. Pero la más importante es responder, ¿qué haré ante lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz? Los varones israelitas consideraban que era una pregunta importante. ¿Por qué es una pregunta realmente importante? Y la respuesta también. Porque es la diferencia entre la vida y la muerte. Es la diferencia entre la vida eterna y la muerte eterna. Porque es la diferencia entre el cielo y el infierno. Esa pregunta, ¿qué haremos? Es una pregunta que el hombre, toda persona debe hacerse. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer en respuesta al sacrificio del Señor Jesucristo? Y la respuesta está también allí. Siguiente diapositiva. Ahí está el mandato de Dios. El mandato de Dios para contestar la pregunta. Ahí está en el versículo, en el pasaje que acabamos de leer. Pero también lo podemos leer en Hechos capítulo 3. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 18 al 20. La respuesta de Dios es que el hombre debe arrepentirse. Esa es la respuesta que Dios da. ¿Qué haremos? Arrepiéntanse. Arrepentimiento. Y en Hechos capítulo 3, versículo 18, versículo 18 al 20, dice: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo habría de padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y ahí nos amplía un poco más la respuesta. Arrepentimiento y, ¿qué otra cosa? Conversión. Arrepentimiento y conversión. Y ahí hay una definición que usamos en el estudio básico. ¿Te acuerdas de esa definición del estudio básico? De lo que es el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero es más que una tristeza o un remordimiento por un pecado cometido. Es reconocer que no tengo en cuenta a Dios en mi vida y que no tengo la misma opinión o perspectiva acerca del pecado que Dios tiene. Ese es el arrepentimiento verdadero. Por ejemplo, un hombre que maltrata física y psicológicamente a su esposa, se siente mal una vez por lo que hizo y llora por lo que hizo y pide perdón, pero luego reincide y nuevamente reincide y reincide y reincide, pero realmente no ha habido un arrepentimiento genuino. Dios pide arrepentimiento, no solamente es una tristeza o un remordimiento, porque
la tristeza y el remordimiento pueden servir en parte, pero tiene que ir mucho más allá. Tiene que ir mucho más allá. En Hechos capítulo 17, versículos 30 y 32, vamos a pasar a Hechos 17, versículos 30 y 32. Habla acerca, o amplía un poco más acerca del arrepentimiento. Hechos capítulo 17, versículos 30 al 32. Alguien por favor que nos lea Hechos 17, 30 al 32. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ok, gracias. Nuevamente, en otro pasaje, la misma enseñanza, el arrepentimiento. Pero aquí está diciendo, ¿para quién? ¿A quién se pide arrepentimiento en este pasaje? A todos los hombres, en todo lugar. No solamente era para los judíos, sino para todos los hombres. O sea, toda la raza humana necesita arrepentirse. Y de pronto tú me puedes decir, yo, ¿de qué tengo que arrepentirme? Pero Dios dice que todos los hombres deben arrepentirse. Porque nuestro mayor pecado es vivir alejados de Dios. Ese es el pecado del que nos tenemos que arrepentir. De vivir una vida totalmente independiente de Dios. Y algún día, Dios va a juzgar las obras de los hombres con base en la obra del Señor Jesucristo en la cruz. El versículo 31 lo dice claramente: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todo con haberle levantado de los muertos. El juicio se establecerá, pero con base en lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz. Con base en ese sacrificio es que se va a juzgar al hombre. Y la conversión, la siguiente diapositiva, siguiente. La conversión no implica que uno agrega la fe en Jesucristo a sus prácticas anteriores. Esa es otra definición que encontramos también en el estudio básico. Esa no es la conversión bíblica. La conversión incluye arrepentimiento y fe, pero tiene que haber una característica, un cambio radical, donde uno deja su pasado para entregarse completamente a Dios. Esa es la conversión de la que habla la palabra de Dios. Por ejemplo, una persona que practique, por ejemplo, el ocultismo, tiene que abandonar sus prácticas si realmente se ha convertido al Señor Jesucristo. La conversión significa que debo abandonar todas mis prácticas para poder abrazar al único Dios vivo y verdadero. Siguiente diapositiva. El siguiente elemento que habla este pasaje y que podemos ver pues a través de todo el libro de Hechos, de la predicación, es cuál es el resultado para el hombre. El resultado para el hombre es el perdón de pecados y la garantía del Espíritu Santo en la vida del hombre. El perdón de pecados y la garantía del Espíritu Santo para el hombre. Ese es el beneficio que alcanzó el Señor Jesucristo para nuestra vida y para todo aquel que aún en este momento
no ha respondido la pregunta que haré. Ese es el beneficio. El perdón completo de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Nunca más me acordaré de vuestros pecados y vuestras transgresiones, dijo el Señor. Yo recuerdo uno de los últimos encuentros que tuvimos como grupo familiar, donde estábamos celebrando la Cena del Señor. Una de las preguntas que estaban en la guía ahí era cuáles eran los aspectos que más valorábamos en cuanto a lo que el Señor Jesucristo había hecho en la cruz. Pues para mí personalmente, el perdón completo de mis pecados es una de las cosas por las cuales yo debo agradecer a Dios. Y que puedo seguir siendo perdonado cada vez que voy delante de Él y confieso mis pecados. Qué gran beneficio. Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Qué mejor beneficio que ese, que no se nos inculpe de pecado. Colosenses capítulo 2, versículo 1, dice que Él anuló el acta de los decretos que había en nuestra contra. O sea, que cada vez que nosotros cometemos un pecado, se va anotando una factura. Un decreto, cada vez que nosotros vamos cometiendo un pecado, se va anotando. Y ese es un acta. El acta de decretos es el resultado, es pagar por esa factura. ¿Ustedes sí creen que uno puede pagar esa factura? Si estamos en capacidad de poder pagar esa factura de nuestros pecados cometidos, no podemos. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 1, dice que el sacrificio de Jesucristo anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. 2.14, perdón. Que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Pero decir que se debe hacer algo adicional al sacrificio de Jesucristo en la cruz para ser perdonado es una manera de menospreciar y de no valorar el sacrificio de Cristo y tener atada a las personas a una vida totalmente de inseguridad y de temores. Y en algunos sectores religiosos, aunque no se diga abiertamente, el perdón de los pecados se consigue por los propios méritos humanos. Eso es algo que se está enseñando hoy en día, que el perdón de los pecados se recibe haciendo obras, es decir, por nuestros propios méritos humanos. Y eso no es lo que dice la palabra de Dios. Realizar ciertos sacrificios, realizar ciertas mandas o pactos que están totalmente alejados de la realidad del Evangelio bíblico. El otro principio espiritual que vemos acá es que el Espíritu Santo es recibido en el momento de la conversión y no en el momento del bautismo en agua. Y esto es muy claro en la palabra. La Escritura enseña claramente que para recibir al Espíritu Santo, la condición es ser un discípulo genuino de Jesucristo que se ha arrepentido de sus pecados. Vamos a ver la siguiente diapositiva. El bautismo en agua es un testimonio del arrepentimiento y de la fe. Como lo presenta la Escritura, el bautismo es un paso que se debe tomar luego de ser un verdadero creyente y discípulo de Jesucristo. Es un testimonio por el cual se expresa de manera externa lo que ya sucedió de manera interna en la vida del que ha respondido a Jesucristo en arrepentimiento y fe. Debemos tener mucho cuidado con doctrinas que dicen que el Espíritu Santo se recibe en el momento del bautismo en agua.
El Espíritu Santo lo recibimos en el momento que hemos respondido a la pregunta que haremos. En ese momento, cuando nosotros respondemos al llamado del Señor Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo viene a morar en la vida de la persona. Y por último, vamos a ver el otro aspecto que habla este pasaje acerca de lo que es el Evangelio, que incluye arrepentimiento, conversión, perdón de pecados, la gracia de Dios, el amor de Dios. Pero también hay cosas que están relacionadas con el ser un discípulo de Jesucristo. Y eso lo pudimos leer en el pasaje en Hechos capítulo 2, de los versículos 43 al 47. Hechos 2, 43 al 47, dice 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué es lo que podemos ver en el Evangelio del Señor Jesucristo? Vida en comunidad. Si no hay vida en comunidad, no es completamente el Evangelio del Señor Jesucristo. Las personas que creyeron experimentaban unidad las unas con las otras. Había solidaridad entre ellas, preocupación los unos por los otros, y las necesidades eran compartidas entre todos. Había expresiones de amor y también compartir vida y relaciones. Entonces, no puedo yo decir, no, yo no voy a la iglesia y me relaciono, pero yo estoy bien con Dios. Eso no es posible. No es posible no relacionarse con el cuerpo y estar bien con Dios. No podemos estar bien con Dios si no me relaciono. No puedo tener una relación con Jesucristo si no me relaciono con el cuerpo de Cristo. Esa es una verdad espiritual que está relacionada también con el Evangelio. Edificación, crecimiento, relación con Jesucristo y relación también con el cuerpo de Cristo. Pensemos por un momento en aplicaciones que podemos hacer de esta enseñanza en cuanto a lo que dice lo que dice la palabra en cuanto al verdadero Evangelio de Jesucristo. Los creyentes debemos ser muy cuidadosos de lo que vemos, de lo que escuchamos, porque ese video que ustedes vieron aquí, ese video es totalmente público. Yo puedo entrar a los canales de televisión a un canal de televisión y poder ver a esta señora enseñando. Y entonces, como está en un canal cristiano, lo asumimos que está bien. Y no necesariamente lo que se llame cristiano es realmente cristiano genuino. Tenemos que, los creyentes, aprender a discernir lo que estamos captando a nuestro alrededor. Una enseñanza bíblica debe glorificar a Dios y debe glorificar al Señor Jesucristo, su persona, su obra y su autoridad. Si no se tiene a Jesucristo como Señor, entonces es totalmente falso.
Como iglesia, nosotros deberíamos perseverar y mantenernos en el Evangelio que hemos aprendido del Señor Jesucristo. El estudio básico, que ahora lo llamamos Descubriendo la Nueva Vida en Jesucristo, es el estudio que contiene las verdades espirituales acerca del Evangelio de Jesucristo. Nosotros todos los días como creyentes tenemos que recordarnos las verdades del Evangelio, de dónde salimos, lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, hacer uso de nuestra gracia, de la gracia que el Señor Jesucristo nos ha dado, que es el impulso, es el motor que nos ayuda a seguir adelante. El perdón de Dios. Por eso estamos aquí en esta mañana, por la gracia de Dios, por los méritos del Señor Jesucristo en la cruz, por su perdón, por su amor. Debemos preocuparnos como iglesia también para que todas las personas tengan los recursos y los medios para poder entender el Evangelio bíblico adecuadamente. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de la misericordia de Dios, el Evangelio de la justificación. Yo los invito a que ayudemos a otras personas a guiar al Señor Jesucristo y a encontrar el verdadero Evangelio bíblico. Dios está con nosotros y Él nos va a dar las capacidades, lo que necesitamos para poder hacerlo, así como lo estuvo en la iglesia primitiva también. Y Dios se va a encargar de añadir a su iglesia las personas que han de ser salvas. Debemos tener celo santo por mantenernos en el Evangelio, el que habla la palabra. Y si tú todavía ni siquiera te has contestado la pregunta, ¿qué haré? Si no te has hecho la pregunta, pues este es el momento para hacértela. Porque hay una realidad. Cristo muerto, crucificado y resucitado. También para el que no se ha hecho la pregunta. Esa pregunta también es para ti en esta mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué harás? Esa es la pregunta que queremos dejarte en el día de hoy. ¿Qué harás? Si no sabes qué hacer, puedes hablar con alguna persona que te haya invitado, pero es de vida o muerte, realmente, el poder contestar la pregunta. Pero yo en esta mañana quiero orar, y también si tú te has hecho la pregunta y quieres contestarla, en tu corazón lo puedes hacer. Puedes hacerlo en este momento. Si quieres y Dios desea que lo hagas, es que repitas esta oración conmigo, pero desde tu corazón. Desde tu corazón, así como lo hicieron los valores israelitas, que se compungieron de corazón al ver los padecimientos y el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz por cada uno de nosotros, por mí y por ti también. Nosotros éramos los que debíamos estar en esa cruz y no Él. No lo merecía. Nosotros sí lo merecemos. Pero Él bajó para morir y para darnos vida por esa muerte. ¿Qué vas a hacer? No puedes irte en esta mañana sin haber por lo menos pensado en serio qué vas a hacer, qué harás. La palabra dice: arrepiéntete y conviértete al Señor Jesucristo, para que vengan mediante Él tiempos de refrigerio y perdón de pecados. Señor, en esta mañana te doy las gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que he estado apartado de ti en mi corazón.
En esta mañana yo respondo a ti y al Señor Jesucristo, me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones porque te he ofendido durante mi vida con mis pecados y con mis transgresiones. Pero te doy las gracias que tu sacrificio en la cruz me da vida y me da perdón completo de mis pecados. Gracias por ese sacrificio que me da vida eterna. Te pido para que me ayudes a mantenerme en ti, para seguirte conociendo, para seguirte amando y para seguir creciendo en mi vida. Conociéndote a ti y también conociendo a las personas que están a mi alrededor. Y te doy las gracias. Gracias por tu amor, por tu bondad y por el favor alcanzado, no por mí, sino por tu Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Estamos despedidos.